Buenos días a todos. Saludos a Francisco León, a Margarita Linares, Margarita Zamora Linares. Julio César García, Sally Lam, América Camarena, Pedro Emanuel Rangel, saludos, Consuelo, Elena Guerrero, Nadia Camarena, Miguel Reina, saludos hasta Chicago, Blanca Rocha, qué alegría saludarles a todos y cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar aquí conectado con ustedes en esta mañana de jueves. Saludos a Tere Ángel, Abigail González, Mari Paz Sali, Lucero Fernández, saludos a Jalapa. Jesús Herrera también, saludos a Jalapa. Bien. Gabriel Tiago, saludos. Leti Sánchez, saludos. Pues aquí estamos como cada mañana, tratando de aportar algo a tu vida. Tratando de que no perdamos la brújula en medio de lo que estamos viviendo, sino que sigamos orientados siempre hacia adelante, esperando que esta situación que estamos viviendo pase, pero mientras tanto recordamos la fidelidad de Dios en tiempos pasados y en tiempos presentes, y estoy seguro que en tiempos futuros, sea cual sea el tiempo que estemos viviendo, la fidelidad de Dios va a permanecer. La fidelidad de Dios es eterna, grande es la fidelidad del Señor. Estamos hablando de Abraham y veíamos cómo Abraham llevó a su hijo al monte Moría para ponerlo como holocausto según la instrucción que el Señor le había dado. Y veíamos que cuando Abraham ya estaba con el cuchillo listo para darle a su hijo en obediencia a lo que el Señor le había dicho. Recordemos que era una prueba que Abraham estaba teniendo. Es una seguridad que Dios no quería que él asesinara a su hijo. Solamente estaba probando el corazón de su amigo, porque ya había dicho que era su amigo, y ahora estaba probando su corazón. Y vemos que en ese justo momento, cuando lo iba a degollar, cuando lo iba a sacrificar, el ángel del Señor alzó la voz desde el cielo y le dijo: no lo hagas. Le dijo: no lo hagas, ahora conozco que temes a Dios por cuanto no le has negado a tu hijo, a tu único hijo. Y entonces, como veíamos ayer, él alzó la mirada. Al alzar la mirada, volteó hacia atrás y estaba un carnero trabado en un zarzal. Un carnero. Es interesante esta parte, un carnero trabado en un zarzal. Dice el versículo, Génesis capítulo 22, versículo 13, Génesis 22, 13, dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. ¿Sabes que hay manifestaciones que vemos en la Biblia? Manifestaciones de Dios. Diversas. Dios es único. Dios es solo uno. Pero se ha manifestado a la humanidad de diversas formas, aunque Él es uno solo, de acuerdo a las circunstancias que la persona esté viviendo. Se puede manifestar como el sanador, se puede manifestar como el salvador,
se puede manifestar como el Dios que nos consuela. En fin, hay diversas expresiones de Dios manifestadas de acuerdo a nuestra necesidad. Te repito, Dios es único. Pero en ocasiones hay situaciones que vivimos que nos vuelven más sensibles, y al estar más sensibles en esa área, conocemos a Dios en esa área, aunque Él lo es todo. Él es omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo hace. Para Él no hay ninguna complicación hacer algo, no hay nada difícil para Él. Pero hay circunstancias que nosotros vivimos en las cuales nosotros lo vamos conociendo. Por ejemplo, el Salmo 23, David escribió diciendo: el Señor es mi pastor, y lo está poniendo como Yahweh Roy, Yahweh Roy. Él es mi pastor. Y esto lo experimentó David cuando él se encontraba en la soledad, cuidando sus propias ovejas. Bueno, las ovejas de su padre. Pero mientras él experimentaba soledad, y él experimentaba el ataque del león o el ataque del oso para querer robarse sus ovejas, de pronto, cuando él entendió que había una fuerza sobrenatural, que era la del Espíritu Santo que venía sobre él, que le daba tal valor para enfrentar al león y enfrentar al oso, entonces se dio cuenta que había alguien que lo cuidaba, que tenía un pastor que lo cuidaba, que de aquel león y de aquellos depredadores que venían a tratar de atentar contra su vida. Por eso él decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así como él, siendo un pastor de ovejas, cuidaba su rebaño, cuando enfrentaba las dificultades contra esos depredadores, esos animales, esas bestias que venían a tratar de robarle sus ovejas, él sentía esa fuerza sobrenatural que venía, esa intrepidez, ese arrojo. Y es que era la presencia del Espíritu de Dios. Porque el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos enseña que Isaí fue a la casa, que Samuel, el profeta Samuel, fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel, y ese fue David. Y la Biblia dice que cuando le puso el aceite de la unción, el Espíritu del Señor vino sobre él a partir de ese momento. Entonces, cuando él está enfrentando esta situación, tal vez ya había conocido al Dios de la historia, ya le habían hablado del Dios de Israel, pero cuando enfrentó las dificultades con aquellas bestias que querían robar sus animalitos, esa fuerza sobrenatural, esa intrepidez vino sobre él, la unción del Espíritu Santo se activó y entendió que había un gigante a su favor y era su pastor. Por eso dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Otra expresión que era usada para referirse al Señor era: el Señor es mi estandarte. Jehová Nisi. Nisi es estandarte. Y los estandartes los usaban en la guerra, los ejércitos, para en esos estandartes poner las imágenes de los dioses en que ellos creían. Las imágenes en los dioses en que ellos confiaban. Y era como un estandarte de guerra espiritual. Había una guerra física, pero en esa guerra física ellos traían sus estandartes de los dioses que ellos invocaban, de los demonios que ellos invocaban. Sin embargo, Dios es mostrado en la Biblia también como Jehová Nisi, nuestro estandarte. No tenemos que dibujarlo en una bandera, sino que entendemos que así como los enemigos del Señor levantan sus banderas, hacen sus conjuros y hacen toda clase de actos espirituales, nosotros tenemos un Dios que pelea a nuestro favor. Pero es en la batalla donde nosotros lo conocemos. Es en la guerra donde nosotros lo conocemos. Y esto nos habla de que en ocasiones podemos enfrentar guerras y debemos estar dispuestos a enfrentarlas sabiendo que Dios está con nosotros. Hay que asegurarnos que sean las batallas del Señor, por supuesto. Porque el Señor se manifiesta también como Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, esa fue otra faceta que David conoció cuando vio a aquel gigante y dijo: ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios vivo? O sea, habla de unos escuadrones de un Dios viviente, un Dios que pelea por nosotros, pero era en la batalla donde ellos lo conocían. El libro de Isaías dice que aunque el enemigo venga contra nosotros,
El Espíritu de Dios vendrá como río y levantará bandera a nuestro favor. La Reina Valera traduce: aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera. Así lo traduce la Reina Valera. Aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera. Pero hay otras versiones que traducen: aunque el enemigo venga a hacernos guerra, el Espíritu de Dios vendrá como río poderoso y levantará bandera a nuestro favor. Levantará bandera. Y levantar esa bandera en el ámbito espiritual significa que Dios pelea por nosotros, que Dios está a nuestro favor. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se cumple lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vendrán contra ti por un camino, pero saldrán huyendo por 7 caminos, porque el Señor te dará la victoria. Pero tienes que estar en la guerra para poder conocer al Dios de los ejércitos. Tienes que estar en la guerra para conocer a Jehová Nissi, nuestro estandarte. No puedes estar deprimido, no puedes estar huyendo, no puedes acobardarte. Tienes que estar dispuesto a pelear por lo que Dios dice que es tuyo. Tienes que estar dispuesto a pelear. Dice la Escritura en Mateo que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Entonces es ahí donde se manifiesta el Dios eterno para darnos la batalla, para darnos la victoria. Ese mismo Dios lo conoció Gedeón, cuando con 300 hombres enfrentó un ejército numerosísimo. Un ejército que llenaba todo el valle, aquel donde estaban apostados para venir a oprimirlos. Con 300 hombres lo enfrentó. Y con esos 300 hombres, obedeciendo las instrucciones del Señor, los hizo huir y acabó con estos reyes. Ahí Gedeón pudo conocer al Señor que pelea por nosotros, a Jehová Nissi, nuestro estandarte. Él peleó en el nombre del Señor y tuvo la victoria. Pero ahora vemos a Abraham que está en ese lugar, en ese monte, y encuentra el sustituto de su hijo, porque estaba en el altar su hijo, pero el Señor le proveyó del cordero, del carnero que habría de ofrecer en holocausto. Ahora déjame decirte que a Abraham no le faltaban ovejas, a Abraham no le faltaba ganado. Él pudo haber traído lo que tenía. Él pudo haber traído de los animalitos que tenía para ofrecer. Pero en este caso, el Señor no le estaba pidiendo ningún animalito. El Señor le estaba pidiendo su hijo. Y entonces al pedirle su hijo, era algo de gran precio que estoy seguro que Abraham no hubiera tenido forma de pagar por su hijo. O sea, ninguna ovejita tenía el precio de su hijo. Ni todo el ganado tenía el precio de su hijo. Tenía solamente que esperar en que Dios hiciera algo. Y fue Dios quien proveyó. Hay ocasiones que aunque tengas dinero, aunque tengas empresa, aunque tengas economía, hay asuntos que no puedes lograr, no puedes alcanzar. Y es donde necesitas un milagro. Hay cosas que no puedes cambiar tú, como puede ser el corazón de tus hijos, el corazón de tu cónyuge. Y aunque tengas dinero, aunque tengas economía, hay cosas que no puedes cambiar con dinero. Tienes los recursos, pero no puedes hacer nada. Y es que hay una provisión sobrenatural que solamente proviene de Dios. Hay una provisión sobrenatural que solamente Dios nos da. Y esa provisión es a través de su Hijo Jesucristo. La Escritura nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero también nos enseña que Dios nos dio todo por medio de Cristo. En Romanos capítulo 8 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que si tenemos al Hijo, tenemos todo. Porque por medio de Cristo Dios nos ha dado todo. Ahí está la provisión. El asunto es cómo nosotros tratamos al Hijo. El asunto es cómo nosotros honramos al Hijo. El asunto es cómo nosotros nos relacionamos con el Hijo de Dios. Si por medio del Hijo de Dios nosotros tenemos acceso a las bendiciones del Señor, si por medio de Cristo, el Hijo de Dios, tenemos acceso a la presencia de Dios, fue quitado el velo,
El asunto es qué honor le estamos dando al hijo. ¿Qué grado de importancia en nuestra vida le estamos dando al hijo? Esta es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Probablemente dejamos el mundo y conocimos a Jesús como el Salvador, el que perdonó nuestros pecados. Y tenemos ese recuerdo de la experiencia que tuvimos al recibir ese perdón de pecados. Es algo indescriptible. Es algo que vivimos. Sin embargo, después de ese tiempo donde experimentamos salvación, ¿cuál ha sido nuestro recorrido? ¿Cuál ha sido nuestro avanzar, nuestro avance en Cristo? Si nosotros nos quedamos solamente a los límites de Egipto y estamos con un pie allá y un pie acá, bueno, esa es una de las razones por las que no podemos llegar a la vida plena que Dios tiene para nosotros. Como hemos visto en la vida de Abraham, hubo una serie de circunstancias, de adversidades, de pruebas que vinieron sobre Abraham, donde demostraron dónde estaba el corazón de este hombre. Y el corazón de este hombre estaba alineado a la voluntad del Señor. Por eso vino una provisión sobrenatural, un sustituto de su hijo de una manera sobrenatural. Te repito, él tenía hato de ovejas y tenía hato de bueyes, tenía muchos animales que él hubiera podido ofrecer, pero ninguno de ellos podría cubrir eso que Dios le estaba pidiendo. Solamente el carnero que estaba ahí, que era símbolo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro proveedor. Ahora, entrando al punto de la provisión, vemos aquí a Abraham, en este monte, al que le llamó, del que salió un refrán, porque él fue sin ofrenda, más que llevaba a su hijo, fue capaz de sembrar a su hijo, y Dios le dio la provisión para que ese carnerito fuera el sustituto de su hijo. Pero de ahí salió el refrán: en el monte de Jehová será provisto. Y sabes que los tiempos que estamos viviendo demanda que nosotros conozcamos al Dios que provee. Demanda que nosotros conozcamos a ese Dios que no solamente salva y perdona pecados, sino que también es el mismo Dios que provee. El mismo Dios que puede abrir las ventanas de los cielos y enviar bendición hasta que sobreabunde. Es el mismo Dios que prosperó a Abraham. Es el mismo Dios que aparece en el libro de Deuteronomio, donde dice que es el que nos da la habilidad para hacer riquezas. No nos da las riquezas, nos da la habilidad para hacer riquezas. Nos da ideas. Prospera lo que hacemos cuando nosotros lo honramos. Pero entonces, en estos tiempos que estamos atravesando, donde hay empleos perdiéndose, donde hay empresas en riesgo, donde la economía se está paralizando, donde hay una recesión económica a nivel mundial, donde es una seguridad, por los 4 meses que llevamos de paralizados, es una seguridad de que habrá dificultades económicas. Es entonces que necesitamos conocer a ese Dios que provee, a ese Dios que es nuestro proveedor. Abraham subió a la montaña, subió a ese lugar y conoció a Jehová Jireh. Ese es el mismo Dios, pero ahora lo conoció como el proveedor. El proveedor. Ya lo había conocido como el omnipotente, ya lo había conocido como el que lo salvó de Ur de los Caldeos, ya lo había conocido como el que sana la esterilidad, ya lo había conocido en diversos ámbitos, pero ahora estaba conociendo al Dios proveedor, al Dios que suple para nuestras necesidades, al Dios que abre las ventanas de los cielos, al que envía la lluvia a nuestro trabajo, envía la lluvia a tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana parece ser que era por los meses de septiembre, cuando se iba a sembrar o se sembraba la tierra, y era para ablandar el campo, para que la semilla se sembrara. Pero luego venía la lluvia tardía por los meses de marzo o abril, para garantizar que esa planta que salió no se secara, sino que tuviera fruto. Garantizaba el fruto, garantizaba la cosecha. Ese es el Dios que provee. Es el Dios que conoció a Isaac, el hijo de Abraham, para sembrar en Gerar, cuando había una gran hambre sobre toda la tierra.
Y dice la escritura que él sembró y cosechó al 100 por 1. Cuando nadie se atrevía a sembrar, porque era tiempo de crisis, tiempo de hambre, el cielo estaba cerrado, las cosechas no se daban, el campo estaba seco, los animales se morían. Este hombre escuchó que el Señor le dijo: quédate en este lugar y siembra, que te voy a prosperar. Y este hombre se quedó obedeciendo al Señor, sembró la semilla y cosechó al 100 por 1. Y dice la palabra que enriqueció en tiempo de hambre, en tiempo de crisis. En un tiempo como hoy de pandemia, este hombre pudo ver el favor de Dios en su economía. Este hombre pudo ver el favor de Dios en su trabajo, en su labor. ¿Por qué? Porque supo escuchar a Dios y obedecerle. Conoció al Dios proveedor, al Dios que provee. Y en este tiempo se nos tiene que revelar ese Dios que provee. Se le reveló a una mujer conocida como la viuda de Sarepta, que en tiempos de crisis, en tiempos de cielos cerrados, donde no había llovido, por causa de la idolatría del pueblo, Elías soltó una palabra y el cielo se cerró. Pero dice la escritura que Dios mandó a Elías al arroyo de Querit, y ahí lo alimentaban los cuervos. Le daban pan y le daban carne. Esto nos muestra que Dios era su proveedor en tiempos de crisis. En tiempos de hambre, Dios enviaba cuervos por la mañana y por la tarde. Pan y carne, pan y carne. Nada más le faltaban las papas fritas para que fuera el combo completo, porque parecía que comía hamburguesa en la mañana y hamburguesa en la tarde. Vamos, recibe la unción de hamburguesas. Pero cuando se secó el arroyo, porque llegó el tiempo que como no había llovido en la natural, el arroyo se secó. Y al secarse el arroyo, el Señor le dijo: ve a Sarepta con una mujer viuda, yo le he dado orden que te alimente. Escucha esta parte. Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta porque ya hay una mujer viuda que te va a alimentar. Yo le he dado orden que te alimente. Antes de que Elías se moviera, Dios se había revelado a esta mujer viuda de Sarepta. Y esta mujer viuda de Sarepta estaba viendo cómo la harina se le estaba acabando. Estaba viendo cómo la harina ya estaba terminándosele. Y en ese momento clamó al Señor. Y el Señor le habló. Se le manifestó en tiempos de crisis. Se le manifestó el Dios que provee. El Dios que provee se le manifestó. Y le dijo: va a venir un hombre llamado Elías y lo vas a alimentar. Con eso poco que tienes lo vas a alimentar, y tu acto de fe va a provocar que la harina no se te termine. Tu acto de fe va a provocar que la harina no mengüe, que la vasija no se vacíe. Y esta mujer obedeció. Esta mujer creyó. Ojo, estamos hablando de que era en tiempo de crisis. Y estamos hablando de una mujer que había aprendido a escuchar la voz del Señor, pero que está recibiendo una instrucción que estaría desafiando su fe. Porque ella vería la vasija y decir: esto es poco, es demasiado poco. Y apenas nos alcanza para mi hijo y para mí, ¿cómo le voy a dar a otra persona? Pero como se lo estaba diciendo el Señor y se le estaba manifestando el Dios que provee, ella entendió que esa era la llave para salir de esa crisis. Entendió que era la llave para librarla en esa crisis. Por eso cuando Elías llegó a Sarepta, y dice que a la puerta de la ciudad estaba esta mujer que iba por unos leños, Elías le pidió a esta mujer un vaso de agua. Le pidió un vaso de agua, y si algo escaseaba en ese tiempo era el agua. Y esta mujer ya se dirigía para traerle el agua, cuando Elías le pidió también: y te encargo una torta de harina. Te encargo una torta para alimentarme. Y fue entonces donde esta mujer fue desafiada para obedecer al Dios que provee o comerse lo que ella tenía. Estaban en el filo del barranco. O me como lo último que me queda, o le creo a Dios por lo que me dijo. Él me dijo que si yo le daba a este hombre, la harina no me iba a faltar. ¿Lo creo o me muero comiéndome el último bocado que me queda?
Y entonces esta mujer, cuando le pidió Elías el alimento, ella volteó y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, que yo no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Un puñado de harina y un poco de aceite. Y entonces Elías le dijo: ve y haz como te he dicho, pero dame a mí primero y después come tú. Porque el Señor ha dicho, y aquí era un acto de fe, el Señor ha dicho que la harina no va a faltar y el aceite no va a menguar hasta que el cielo se abra nuevamente. El Señor ha dicho. Y era un acto de fe. Creer. Tenemos que creer en Dios para salvación, tenemos que creer en Dios para sanidad, tenemos que creer en Dios para restauración, pero tenemos que creer que Dios también provee y que nada falta a los que en Él confían. Ese es un acto de fe, pero es un acto de fe que se revela cuando somos llevados al límite, como Abraham fue llevado al límite y estuvo dispuesto, dio a su hijo, ofreció a su hijo en obediencia. Abraham puso su hijo, el que tanto amaba, su único hijo, lo puso en el altar. Y estoy seguro que esa era una semilla que después desataría la multiplicación de aquella nación tan grande que Dios levantó a través de Abraham. Pero Isaac era una semilla que él puso en el altar. Lo puso en el altar y Dios le dio la provisión para sustituir el carnero en lugar de su hijo. Y aquí vemos a esta mujer con un puñado de harina. Imagínate este puño de harina. ¿Cuántos bocolitos salen de aquí? ¿Cuántos bocolitos? ¿O cuántas quesadillas? Imagínate que esté llena, esta mano esté llena de masa, por más que la pueda agarrar así, este puñado de harina o de masa. ¿Cuántos bocoles? ¿Cuántas quesadillas? ¿Cuántas entomatadas? Ya te estoy alborotando la tripa, ¿verdad? ¿Cuántas? Y entonces tú dices, pues con esto me alcanza para un par de días. Me alcanza para un par de días. E imagínate que sea lo último que te queda. Sea lo último que te queda. Porque tal vez durante esta pandemia ya perdiste trabajo, perdiste empleo, perdiste muchas cosas. Y solamente te queda un puñado. Digamos, 1 kilo de maseca en la casa, 1 kilo de minza, 1 litro de leche. Es lo único que te queda. Ya no hay más. Ya no hay otra cosa. Ya metiste solicitudes de empleo. Ya tocaste puertas y nada se ha abierto. Y es lo único que te queda. En esos momentos es cuando nosotros debemos conocer esa faceta del Dios que provee. En esos momentos de crisis, en esos momentos de necesidad, de suma necesidad, es donde se nos tiene que revelar el Dios que provee. El Dios que nos sostiene, el Dios que multiplica el pan, el Dios que multiplica la harina, porque Él tiene el poder para hacer que el alimento se multiplique y nos alcance. Yo recuerdo de pequeño, y no hace mucho tiempo fue eso, recuerdo que de pequeño en la casa de mis padres allá en la colonia obrera, en la calle Aldama 305, Ahí crecí hasta mis 11 años y recuerdo que siempre nos visitaban familias o ministros de otros lugares. Recuerdo que una ocasión llegó una familia de 12 hijos y vinieron varios días a la casa y nosotros vivíamos en una pequeña casa, pero recuerdo que siempre que mamá preparaba el alimento, que mamá hacía de comer, nos alcanzaba a todos, para todos. No teníamos una despensa muy grande ni numerosa, pero siempre la mano de Dios en los alimentos. Y comíamos todos y nos saciábamos y no entendíamos cómo es que nos alcanzaba y hasta sobraba. No era otra cosa más que el Dios proveedor. No era otra cosa más que el Dios que multiplica los alimentos, manifestándose entre nosotros para que no nos quedáramos sin comer nosotros ni la gente que nos visitaba. Aquí está Abraham en el monte Moría y encontró la provisión. Él conoció al Dios que provee. Y nosotros en este tiempo necesitamos conocer a ese Dios que provee, a ese Dios que no tiene límites, a ese Dios
que puede multiplicar tus recursos. Esta mujer, viuda de Sarepta, hizo como Dios le había dicho, porque primero Dios le habló a ella y después vino el profeta. Porque cuando Dios le dijo a Elías, yo he dado orden a una mujer para que te alimente, quiere decir que Dios le habló a ella. Y después de que le habló a ella, vino el profeta y el profeta confirmó la palabra. Es aquí donde debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque cualquiera nos puede decir una palabra de que sembremos o que quedemos, pero si Dios no te ha hablado, entonces no tendrás ninguna cosecha. Pero cuando Dios nos habla y nosotros nos movemos en obediencia, es porque Dios quiere manifestarse a nosotros como el Dios que provee. El Dios que abre las ventanas de los cielos. El Dios que cambia el cielo de bronce en nubes que nos permitan recibir agua. Y mira que en el tiempo de Gedeón, ojo aquí, en el tiempo de Gedeón, cuando él le pidió una señal a Dios, le dijo, Señor, si tú me estás llamando, y presta atención a esta parte, le dijo, si tú me estás llamando, dame una señal. Yo quiero poner un vellón, imaginemos algo así, yo quiero poner un vellón en el campo. Y si todo aparece mojado, pero el vellón aparece seco, entonces yo entenderé que tú me estás llamando. Y entonces así le hizo, puso el vellón en el campo y a la mañana siguiente todo estaba mojado por la brisa, pero el vellón estaba seco. Y entonces Gedeón le dijo al Señor, bueno, te quiero pedir una segunda señal. Perdóname, te quiero pedir una segunda señal. Ahora quiero pedirte que el vellón amanezca mojado por la brisa y todo el campo amanezca seco. Y entonces a la mañana siguiente el vellón estaba mojado y el resto del campo estaba seco. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es una figura del favor de Dios sobre todos aquellos que creemos. Podemos estar en un mundo que está en pandemia, que está completamente seco, pero si tú crees y confías en el Señor, el rocío del cielo caerá sobre ti. El rocío que proviene de Dios caerá sobre ti. Aunque a tu alrededor todo esté seco, aplica lo mismo cuando Dios se manifiesta como el Dios que es nuestro estandarte y quien pelea por nosotros. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque tú estás bajo la cobertura del Todopoderoso. Jesús dijo, cuando estaba predicando, él dijo que muchas viudas había en Sarepta, pero que solamente le habló a una. Puede haber millones de habitantes en la ciudad donde vivimos, pero donde hay millones de habitantes que están perdiendo trabajo, que están perdiendo su empleo, que están siendo afectados en la economía, sobre ti, sobre mí puede haber cielos abiertos. Y esos cielos abiertos son símbolos de la provisión de Dios para todos aquellos que confiamos en Él. Pero esto se nos tiene que revelar también. Se nos revela el Dios que provee. ¿Y sabes cuándo se nos revela? En ocasiones cuando tenemos el último bocado en la mano. En ocasiones cuando nos lleva al límite. Como llevó Dios a Abraham al límite. Lo llevó al extremo de ofrecer a su hijo. Pero ahí, ¡pum!, se manifestó como el Dios que provee. Es ahí donde se demuestra nuestra confianza plena en el Señor. Yo entiendo que en lo natural estamos viviendo en el mundo entero una situación no solamente de salud, sino ahora ya también económica. Pero yo también estoy seguro que en medio de esta situación económica que el mundo está viviendo, hay cielos abiertos para aquellos a quienes se les ha revelado el Dios que provee. De aquella ocasión, dice Génesis capítulo 22, de esa situación que Abraham vivió, salió un refrán. Así dice, por lo cual se dice, en el monte de Jehová será provisto. O sea, el testimonio de Abraham sirvió como refrán o sirvió como un dicho donde la gente cuando enfrentaba alguna necesidad se acordaban de lo que Abraham había vivido y decían, en el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor encontraremos provisión. Y eso tiene que ser algo que se haga una realidad en tu vida.
Eso que vivió Abraham debe ser una experiencia para ti y para mí. Y en medio de la necesidad, nosotros poder decir, en el monte del Señor encontraré provisión. En la presencia del Señor voy a encontrar provisión. Porque Dios no solamente me cuida, Dios no solamente me salva, Dios no solamente me libera, Dios no solamente me restaura. Él también tiene el poder para proveer toda necesidad que estemos presentando. Vamos, si estás de acuerdo, por favor escribe ahí, amén. 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 ¿Estaba Jesús frente a una multitud? ¿Estaba Jesús frente a una multitud? 5,000 hombres. Aparte las mujeres y los niños. Es una historia muy conocida de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Y de pronto los discípulos, ay Señor, ¿de dónde quieres que saquemos tanto alimento para ellos? ¿Son demasiados? 300 denarios de pan no nos alcanzarían para alimentar a todos. El salario de todo un año de un jornalero no nos alcanzaría para alimentar a toda esta multitud. Y entonces eso fue lo que dijo Felipe. Felipe hizo cuentas, seguramente era un buen contador, empezó a usar la lógica, vio cuánta gente había, vio cuánto tenían y dijo, Señor, no nos alcanza. No es suficiente lo que tenemos, es demasiada gente. Pero después se acercó otro de sus discípulos llamado Andrés y trajo un muchacho. Siempre los muchachos, siempre los de corazón jovial, son gente que cree. Puedes tener 90 años, pero un corazón jovial que cree. Y aquí vemos a este muchacho que trajo 5 panes y 2 peces y los presentó delante del Señor. 5 panes con 2 peces que pueden representar 5 tortas. 5 tortas. Yo no sé tú, pero yo en una sentada me puedo comer 2 tortas y media. Depende del hambre que traiga. Pero 5 tortas para 5,000 varones. Imagínate. 5 tortas para 5,000 varones. Esto era como para reírse. ¿Cómo vas a traer 5 tortas para toda esta multitud? Pero entonces dice la palabra que Jesús tomó aquellos panes y aquellos peces, los levantó y dio gracias. Y después de que dio gracias, los bendijo y lo empezó a partir, a dar a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y dice la palabra que todos comieron y hasta se saciaron de lo que comieron. Todos comieron y hasta sobró. ¿Y sabes cuánto sobró? Sobraron 12 cestas. Sobraron 12 cestas de aquella multiplicación de panes y peces. ¿Por qué 12 cestas? Bueno, hay muchas interpretaciones acerca de las 12 cestas. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta que había 12 discípulos con Jesús, yo quiero imaginarme que mientras Jesús estaba multiplicando los panes y los peces para alimentar a la multitud, Pedro y los demás discípulos veían cómo le hacía. Fueron testigos de cómo le hacían y ellos se atrevieron a seguir el ejemplo de Jesús. Ellos vieron que Jesús conocía al Dios que multiplica los alimentos. Ellos vieron que Jesús estaba manifestando al Dios que provee en medio de la necesidad. Y ellos dijeron, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Esto estamos especulando porque la Biblia no lo dice así. Pero si había 12 cestas, seguramente es porque cada uno de ellos dijeron, vamos a seguir el ejemplo de nuestro maestro. Y empezaron a multiplicar el pan y los peces siguiendo el ejemplo de Jesús. Y ahí conocieron al Dios que multiplica, al Dios que provee, al Dios que suple para las necesidades. Y esas 12 cestas fueron un testimonio de estos discípulos que creyeron en Jesús. Yo espero que después de esta pandemia escuchemos muchos testimonios de cómo la fidelidad de Dios se hizo evidente en hombres y mujeres que se atrevieron a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y conocieron al Dios que provee. Conocieron al Dios que hace milagros y multiplica el alimento y multiplica la provisión. Si algo necesitamos en este tiempo es conocer al Señor en esa faceta. Ya lo conoces como el Salvador, ya lo conoces como el que sana enfermos, ya lo conoces como el que guarda tu vida, pero ahora necesitas conocerlo como el proveedor. Desde que Jesús nació, la Biblia nos enseña
que tuvieron que ir a Belén para registrarse en un censo, y cuando llegaron las posadas estaban llenas, y tuvo que Jesús nacer en un pesebre, que era el único espacio, el único lugar donde encontró un lugar donde sus padres, donde pasar la noche, y ahí María se alivió y nació el niño, nació Jesús. Pero dice la escritura que entonces llegaron unos sabios del oriente, unos sabios que habían recorrido grandes distancias para venir hasta donde estaba esa estrella, les indicaba, porque entendían que había nacido el Hijo de Dios, y recorrieron grandes distancias para venir hasta donde estaba Jesús, y le trajeron oro, incienso y mirra. Algunos eruditos aseguran que con este oro fue suficiente para que Jesús pudiera no solamente suplir las necesidades de ese momento, sino hasta su juventud. ¿Quién movió a esos sabios del oriente? ¿Quién los hizo venir hasta donde estaba Jesús y entregarle ese oro, incienso y mirra? Nuestro Padre Celestial fue el que los movió, porque Él es nuestro proveedor. Y si vemos este ejemplo en la Biblia, nosotros debemos creer que si tú y yo somos hijos de Dios, cuando nosotros seamos llevados al límite de nuestra fe, cuando creamos que ya no hay nada para salir adelante, te vas a sorprender cómo el Señor provee para tus necesidades. Lo hemos vivido nosotros a lo largo del ministerio. Hubo momentos en que no teníamos ni para comer, teníamos solamente Angelita. No teníamos alimento para comer. Todo lo que se recaudaba era para la renta del local que teníamos allí en la Divisoria, que estábamos como iglesia tratando de avanzar, pero en una ocasión no había ni para comer. Y recuerdo que de pronto un hermano llegó y nos dijo: pastor, no sé por qué, pero sentí traerte esta despensa. Sentí traerte esta despensa que Dios puso en mi corazón. Y cuando hizo eso, Flor y yo nos agarramos a llorar, porque nosotros sabíamos que ya no había nada. Sabíamos que estábamos siendo llevados al límite de nuestra fe. Pero ahí vimos al Dios que provee. Ese es un solo testimonio, pero hay cientos de testimonios que podría narrarte de cómo la fidelidad de Dios en tiempos difíciles ha estado presente. La provisión de Dios. Necesitamos conocer al Dios que provee. Necesitamos conocer al Dios que provee para nuestros recursos. En cierta ocasión vinieron a cobrarle el impuesto a Jesús, el impuesto del templo. Llegaron los soldados que cobraban los impuestos, dijeron: su maestro no paga los impuestos. Y entonces Jesús le dijo a Simón: ¿cómo ves, Simón? ¿Los reyes les cobran impuestos a sus hijos o no les cobran? Y Pedro le dijo: bueno, no creo que les cobren a sus hijos. O sea, hacen sus excepciones con algunas personas. Pero Jesús dijo: mira, para no ofenderlos, ve al mar, avienta el anzuelo, y el primer pez que saques va a traer una moneda con la cual vas a pagar tu impuesto y el mío. Era un asunto loco, ¿no? Era un asunto extraño. Imagínate que en este momento no tengas algo, dinero, y que el Señor te diga: ve a las escolleras y lanza el anzuelo, y el primer pez que saques te va a dar para suplir esa necesidad. Pareciera algo absurdo, pero aquí Jesús era el que le estaba diciendo a Simón que lo hiciera. Y a veces el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer cosas absurdas. Simón fue, sacó el pez, y el primer pez, ahí traía la moneda. O sea que hasta para pagar impuestos, ahorita hay muchos empresarios diciendo que cómo van a pagar impuestos si tú eres un creyente, un hijo de Dios, y estás preocupado por pagar los impuestos. Mira, este ejemplo que encontramos en la Biblia nos muestra que nuestro Padre Celestial nos da hasta para pagar los impuestos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los que somos hijos de Dios queremos que los cielos se abran y Dios va a suplir para toda nuestra necesidad, pero tenemos que conocer a ese Dios que provee. Antes de 1995, yo conocía a Dios de oídas. Yo sabía de Dios
de oídas. Yo sabía que Él perdonaba, yo sabía que Jesús había muerto en la cruz del Calvario, yo sabía muchas cosas de la Biblia, pero yo no conocía al Dios de la Biblia. Pero el 8 de octubre de 1995 conocí al Dios que salva por medio de Jesucristo. Experimenté la salvación. Y esto estoy seguro que muchos de los que están aquí lo han vivido también. Lo han experimentado en su vida personal. Pero también he experimentado la manifestación de Dios en diversas áreas. Y es ahí de lo que te estoy hablando. Que en situaciones como las que el mundo está viviendo actualmente es importante conocer esa faceta del Dios que provee. Del Dios que suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Lo necesitamos conocer. Necesitamos esa revelación. Abraham lo conoció en esa experiencia difícil. Que en esta experiencia difícil que el mundo está viviendo, tú y yo podamos conocer al Dios que provee. Tú y yo podamos tener un testimonio y después decir, así como en la pandemia Dios proveyó, Él proveerá en cualquier otra situación. Que después de esta pandemia tú puedas tener ese testimonio en tu espíritu, en tu mano, y cuando se presente otra necesidad tú digas, así como en la pandemia, Dios fue fiel, y aunque perdí el trabajo, no perdí la provisión, y aunque la empresa no caminó como antes, pero la economía, el alimento no nos faltó, de igual forma ocurrirá en cualquier otra situación que enfrentemos. El Dios que provee se manifestará en nuestra vida para salvación, para provisión. Lo tenemos que creer en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña, ya por último, que el profeta Eliseo estaba con una compañía de profetas y eran como unos 100. Esta aparece en el segundo libro de Reyes. Había como unos 100 profetas con él. Y la compañía de profetas eran un grupo de hombres encargados de hacer o de preservar el pacto de Dios con Israel. No eran muchos, eran 100. Casi que como los 113 que estamos aquí conectados en esta mañana. Casi como esta compañía de profetas que está aquí en un mismo espíritu conmigo. Y aquellos 100 que estaban con Eliseo, era la compañía de profetas. Esta compañía de profetas, te repito, eran un grupo de personas que decían, nosotros vamos a consagrarnos para preservar el pacto de Dios con Israel, para mantener la llama encendida, para mantener los cielos abiertos, para que la palabra de Dios siga fluyendo y siga llegando a Israel. Esa era la compañía de profetas. Había un rey impío, había gente impía, pero había un grupo selecto de hombres queriendo que los cielos permanecieran abiertos para que el pacto de Dios estuviera con ellos. Pero dice la palabra que estando reunidos, Eliseo preparó un potaje para todos ellos. Sacó la olla y empezó a preparar un potaje para alimentar a aquellos 100. Así como cada mañana yo me levanto y preparo un potaje para alimentarte a ti con la palabra del Señor, para que te mantengas en línea con el Espíritu Santo, para que te mantengas en la dirección que el Espíritu Santo nos da, para que no te distraigas ante tantas malas noticias, sino que recuerdes que tienes un Dios que te provee, un Dios que te guarde, un Dios que te cuida, un Dios que está contigo. Sin embargo, dice la palabra que de entre aquellos profetas que estaban ahí, uno de ellos fue al campo y vio una parra montés, vio una planta allí en el campo y tomó de las calabacitas que había, sin saber que eran venenosas. Y entonces agarró esas calabazas y las trajo a esa misma olla y las aventó, creyendo que era un alimento que también podría aumentar la comida para aquellos 100, pero eran unas calabazas venenosas, eran unas calabazas no comestibles. Y entonces aquel potaje se preparó y cuando lo sirvieron, todos se les prendió la revelación y dijeron, hay muerte en el alimento, hay muerte en ese potaje. Y entonces Eliseo tomó harina, le echó al potaje, hizo un acto profético
lo sirvió y ya no hubo más muerte. Aquello que llegó, que estaba echando a perder el alimento, que en tiempos de crisis iba a ser un desperdicio, ese acto profético provocó que aquel alimento no se perdiera. Y en este tiempo estamos para no perder. En este tiempo estamos para guardar y atesorar lo que Dios pone en nuestras manos. En este tiempo es para hacer que rindan los alimentos que están en nuestra casa. En este tiempo estamos para que el alimento no se nos engusane, no se nos eche a perder, porque es valioso el alimento que está en nuestras casas. Y así como el profeta le echó harina a aquel potaje para que se sanara ese alimento, de igual forma que en el nombre de Jesús, hoy le pido al Espíritu Santo que guarde tus alimentos. Le pido al Espíritu Santo que bendiga tu alacena. Le pido al Espíritu Santo que bendiga tu fuente de empleo. Le pido al Espíritu Santo que bendiga tu empresa, que bendiga tu profesión, tu oficio, que tenga cielos abiertos sobre tu vida, que aunque el mundo esté atravesando una situación extremadamente difícil, sobre ti resplandezca la luz del Señor, sobre ti se vea el favor de Dios, sobre ti se levante Jehová Jireh, el proveedor. Él es el que guarda tu vida, Él es el que sostiene tu vida, Él es el que te provee. Nada falta a los que en Él confían, dice la palabra del Señor. Acto seguido, después de que limpió aquel potaje con la harina, dice la Escritura que llegó un hombre de un lugar llamado Baal Salisa. Y llegó este hombre de Baal Salisa y traía primicias de panes. Y traía trigo con su espiga. Trajo alimento, pero trajo de las primicias. Ese grupo selecto, ese grupo de profetas, esa compañía de profetas, no solamente no pasó hambre, sino que recibieron de las primicias de los frutos. Estamos hablando de que era un tiempo de crisis. Estamos hablando de que era un tiempo de cielos cerrados, pero cuando la economía se reactivó, ellos recibieron los primeros frutos. Que en el nombre de Jesús tu fe se mantenga firme. Que en el nombre de Jesús tu confianza se mantenga firme en el Señor. Y que no solamente veas la provisión en este tiempo. Que no solamente veas cielos abiertos en este tiempo, sino que seas de los que ven las primicias de los primeros frutos. Que lo que has empezado nada te lo robe. Que tus proyectos no se detengan ni se estanquen. Que lo que iniciaste antes o durante esta pandemia no lo pierdas, sino que puedas levantar tu cosecha. Que puedas ver la mano proveedora de Dios sobre ti. Que puedas ver la cobertura del Señor sobre tu vida. Que puedas tener cielos abiertos. Que así como el vellón de Gedeón apareció mojado mientras todo estaba seco, de igual forma tu vida reciba la brisa de lo alto, tu vida reciba la lluvia del cielo, aunque el mundo se esté secando. A causa de tu fe en Jesús, vas a conocer al Dios que provee. Vas a tener un testimonio de la grandeza del Señor. Vas a salir adelante de esta situación, pero vas a salir sostenido en una palabra, agarrado de una palabra. La palabra de que Dios es mi proveedor. La palabra de que nada falta a los que en Él confían. La palabra de que mi Dios suplirá toda necesidad conforme a las riquezas en gloria. La palabra de que es Jehová nuestro proveedor, el dueño de la tierra, el dueño de la plata y el oro. Que en el nombre de Jesús esta palabra te sostenga. Y que en el nombre de Jesús atravieses esta crisis y puedas tener un testimonio de vida. Algo que le vas a contar a tus hijos, algo que le vas a contar a tus amigos, algo que podrás contar por el resto de tu vida, de cómo viste la fidelidad del Señor. Que alzaste tu mirada como la alzó Abraham y pudiste ver a Cristo revelado como el proveedor. Y entonces al voltear viste el carnero, viste la provisión que Dios tenía para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús.
Que te reveles como el proveedor. Que te reveles como el que abre los cielos. Que te reveles como el que nos bendice. El que bendice nuestra alacena. El que bendice nuestro campo. El que bendice nuestro trabajo. Mira, voy a profetizar sobre ti Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 profetizo sobre tu vida. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todo lo que te prescribo hoy, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, ojo aquí, te estoy profetizando la palabra. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y aquí dice que vendrán sobre ti. Vamos, vendrán sobre mí, escríbelo ahí. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Te van a perseguir las bendiciones, te van a alcanzar las bendiciones, aunque te escondas, aunque parezca que todo está perdido, las bendiciones del Señor se van a activar, van a ser enviadas a tu vida, te van a alcanzar, dice este pasaje, si escuchas la voz del Señor. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. No importa si tu trabajo es en la ciudad, si tu trabajo es de oficina, si tu empresa está en la ciudad o si está en el campo, la bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios va a estar sobre ti. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice este pasaje que será bendito, tus hijos serán benditos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu trabajo, el fruto de tu empresa. Esta palabra que aparece en la Escritura, que la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza, es la que se cumplirá sobre ti. Si tan solo lo crees. Es tiempo de creer, amados. Es tiempo de confiar. No es un asunto motivacional o de estarte animando. Te estoy llevando a que creas en la palabra. No creas en mí, cree en la palabra. Esto lo dice el Señor. Dice el versículo 5, benditos serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendita será tu despensa. Bendito será el lugar donde guardas tu despensa. Y hasta la arteza de amasar, la de las tortillas, para hacer las tortillas recién hechas a mano serán benditas, dice la palabra. Bendita, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición. Ojo aquí, recibe esta palabra. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este pasaje es claro, que estas bendiciones vendrán sobre nosotros si escuchamos con atención a Dios y le obedecemos. La viuda de Sarepta escuchó a Dios y le obedeció. Abraham escuchó a Dios y le obedeció. Elías y Eliseo escucharon a Dios y le obedecieron. Y el resultado fue la provisión sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Por eso lo dice aquí, acontecerá que si escuchas con atención al Señor y le obedeces, Él enviará su bendición sobre ti. ¿Quién la va a enviar? El Señor. El Señor la va a enviar. La va a enviar sobre ti, sobre tus graneros. Los graneros eran donde guardaban la cosecha. Lo que el Señor está diciendo es que no solamente vas a sembrar y cosechar, sino que vas a poder guardar esa cosecha y la bendición de Dios estará sobre tu cosecha, sobre tu cuenta de banco. Es lo que está diciendo. Dice que vas a tener trabajo, vas a tener empleo, tu profesión, tu oficio, la vas a desarrollar, tu empresa va a ser fructífera, no vas a tener números rojos, sino que tendrás números azules, tendrás números favorables y la bendición del Señor estará sobre eso. En aquel entonces no había banco, había graneros donde almacenaban la cosecha. Dios está diciendo en este pasaje que por escucharle y obedecerle, no solamente habrá trabajo, no solamente habrá resultados, sino que habrá una buena cosecha de lo que estamos haciendo. Versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. El nombre del Señor es invocado sobre ti.
Y te temerán no significa que las naciones de la tierra van a ver que tú cantas a Dios, sino que cuando invocamos y Él se manifiesta, la gente lo verá. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocar a Dios no significa simplemente que cantas u oras, sino que hay una respuesta de lo alto. Y dice aquí que la gente verá que el Señor te respalda, que el Señor está contigo, que el Señor se manifiesta, que el Señor es tu Padre, y entonces te temerán. Versículo 10, versículo 11, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Recibe esta palabra, por favor. Dice que el Señor te hará sobreabundar en bienes. Te hará sobreabundar en bienes. Esto es lo que dice la palabra. Hay alimento, hay provisión, hay cobertura, hay respaldo y hay abundancia de bienes, dice esta palabra. Versículo 12, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y escucha, con esto cierra esta palabra. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. No tendrás necesidad de endeudarte. El camino fácil es correr hacia las deudas. El camino fácil para Abraham fue haber tomado a una oveja, fue haber tomado alguna vaca o haber tomado un ciervo para sacrificarlo, pero el Señor le pidió a su hijo. No tomó el camino fácil. El camino fácil en estos tiempos es endeudarte, es vender tu patrimonio, es vender tu casa, es empeñar las escrituras de tu casa. Ese es el camino fácil. Pero el camino que Dios quiere que tú tomes, que tú y yo tomemos, es el camino de la fe. Es el camino donde nos morimos creyendo en el Señor, en el que no vamos a recurrir al sistema egipcio de las deudas. No vamos a recurrir al camino, al sistema de este mundo que es la deuda, porque todo esto está siendo provocado para que la economía se paralice y para que los países se endeuden. Pero tú y yo, como hijos de Dios, no vamos a caminar ni a transitar por ese camino de las deudas. No vamos a volver a Egipto, porque de ahí el Señor nos sacó. Vamos a permanecer creyendo y vamos a creer en esta palabra. No tendrás necesidad de pedir prestado, sino que al contrario, prestarás. Tendrás para prestar. Yo sé que para muchos esta palabra pareciera algo imposible, pero por eso yo te estoy hablando de un Dios que hace cosas imposibles para nosotros. Te estoy llevando a creer en un Dios que todo lo puede, que tú no sabes cómo le puede hacer, pero que si tú confías en Él y te mantienes creyendo, vas a ver la provisión de Dios en estos tiempos de crisis. Vas a ver la mano de Dios en tu trabajo, en tu alacena. Se van a despertar esos dones, esos talentos, esas capacidades. Van a aparecer oportunidades en tu camino y tienes que estar listo para irte por la puerta que el Señor te va a abrir. En tu mente natural, con tu vista natural, tú ves complicaciones, tú ves puertas cerradas, pero en el ámbito de la fe hay puertas que se están abriendo. En el ámbito de la fe hay puertas que se están abriendo. En el ámbito de la fe hay una puerta que se está abriendo para todos aquellos que confían y creen en el Señor. Versículo 13, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Padre, te pido en el nombre de Jesús, 12 que estamos conectados en este momento, 15 que estamos conectados en este momento, seamos como esa compañía de profetas. Escuchar la voz del Espíritu Santo que en medio de este tiempo se está moviendo. Que así como hay muchas malas noticias allá afuera, el cielo está dando buenas noticias. Y está dando buenas noticias a aquellos que tienen oídos para escucharle. Que en el nombre poderoso de Jesús, escuchemos tu voz y obedezcamos tu palabra. Para que esta serie de bendiciones reposen sobre nuestra vida, Padre. Reposen sobre nosotros. Que cada uno de nosotros conozca a Jehová Jireh, el Dios que provee, que tengamos testimonios, que tengamos
comentarios, que tengamos, Señor, respuesta a la fe de todos los que estamos creyendo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados, que tengan excelente día, que el Señor les bendiga y recuerden que Dios es nuestro proveedor. Lee la palabra, escucha la voz del Espíritu Santo y obedece. Obedece la voz del Espíritu Santo y vas a ver cómo Él te provee. Cómo Él te provee. Lo vio Abraham, lo vio Jesús, lo han visto hombres y mujeres a lo largo de la historia. Lo vamos a ver tú y yo también. Amén. Que tengas buen día y que Dios te bendiga.